Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 al 38. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, ¿cómo está todo? Muy contenta y agradecida al Señor de poder tener esta nueva entrega en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI y parte de lo que es la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría, transmitido desde Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad, darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchos y este programa pueda ser escuchado por muchas mujeres, hombres y todos aquellos que quieran compartir este contenido. El programa de hoy lo hemos titulado Cuando Dios cambia tus fortalezas en virtudes. Media raro, uno piensa más en las debilidades, pero el Señor usa nuestras fortalezas para cambiarlo en virtudes. Vamos a ver cuando estudiamos ese programa. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan en su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claros en la respuesta a esta pregunta del título de este programa. Queremos compartirles de una forma más que tenemos para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas, no tienen que mandarlo, son retóricos, es entre ustedes y su Dios. Y como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Ailín, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Dios, quien nos utiliza a pesar de nosotras, Señor, para compartir de tu palabra, para edificación de nosotras mismas, pero para edificación de todos aquellos que se expongan al contenido de este programa. Permítenos, Dios, seguir compartiendo, Dios, tu verdad. Que todo lo que aquí sea expuesto, sea pegado fielmente a lo que tú nos enseñas en tu verdad. Amén. Y que podamos seguir, Señor, creciendo en tu sabiduría, Señor, para que nuestras habilidades, nuestros dones y talentos puedan ser realmente usados para la gloria de tu nombre, para expansión de tu reino, para bendición y edificación de nuestras vidas y de todo lo que está a nuestro alrededor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y en el programa anterior estudiamos acerca de cómo el carácter de una persona se va formando sobre los años. Recuerden que estamos dentro de una serie sobre un gran personaje bíblico, Pablo. Y en este programa pues estuvimos viendo esta parte del carácter. Además vimos cómo el carácter es lo más importante que los dones, que las habilidades y de cualquier aptitudes que tengamos, que Dios nos haya dado. Pues obviamente todas estas no son dadas por el Señor, sí mismo quien luego, una vez Él viene a ser el Rey y Señor de nuestra vida a través de Jesucristo, pues nos va formando a su imagen, usando estos mismos dones y talentos que Él nos ha regalado para entonces convertirlos en virtudes, como mencionabas en el título del programa de hoy. Y como vimos con Moisés, recuerden que estuvimos en una serie bastante extensa que estuvimos compartiendo sobre Moisés y ahora también lo vemos con Pablo. Muchas veces necesitamos pasar tiempo en el anonimato para que se dé esta transformación de carácter, un tiempo a solas en donde nadie nos disturbe ni nos desenfoque y podamos estar Dios y nosotros haciendo una gran introspección para que nuestro carácter pueda ser edificado a la luz de sus verdades. Amén. Y quiero compartirle también algo que leí del autor británico James Stalker en su libro sobre Pablo, que dice: la espera es un instrumento común de disciplina providencial para aquellos que han sido dispuestos para un trabajo excepcional.
Esta espera es una preparación para proyectos significativos. No tienen que ser grandes cosas que nos saquen a la luz pública, aún en la intimidad de nuestro hogar, en nuestras tareas, desde la maternidad, desde los afanes de la casa, hasta otras funciones en donde Dios nos ponga, aún fuera de nuestro hogar. Es un asunto de que nos preparemos a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Y aún en el mundo secular, cuando una persona tiene una carrera exitosa, esta persona ha pasado años estudiando, iniciándose desde el nivel más bajo y básico, para luego entonces ir ascendiendo a niveles superiores, ir progresando. Y en esta primera etapa, sin recibir ningún reconocimiento por su esfuerzo, pero con el tiempo, eventualmente, dado su buen desempeño, pues su trabajo será reconocido, saldrá a la luz, brillará. Y esto vemos que sucede también, no solamente en el aspecto secular, profesional, sino también en el aspecto de nuestra vida espiritual, en la universidad de Dios, en la universidad de la vida, en donde Dios va redimiendo nuestras vidas para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo, nuestro estándar. Amén. Y aquellos que estaban con nosotros cuando estudiamos la vida de Moisés, recordarán que esta pasó 40 años en el desierto de Madián. 40 años pastoreando por abejas, ni de suyos, de su suegro. Por otro lado, David, el gran rey de Israel, pasó 13 años, un fugitivo, perseguido por el rey, acosado por el rey Saúl, antes de recibir el reino prometido. Y Elías enfrentó el diabólico imperio de Acab y Jezabel después de haber pasado un largo tiempo en el arroyo de Kerit. Y José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, esclavo en la casa de Potifar, falsamente acusado por lo que pasó años en el cárcel antes de llegar a ser la mano derecha del rey para salvar al pueblo judío. Es decir, que en base a estos ejemplos podemos establecer que si queremos hacer grandes cosas para Dios, nos tocarán superar largos tiempos de espera. El ser humano en general siempre se cree que ser mejores de lo que realmente somos. Y por eso Dios necesita afilar nuestras destrezas y dominar nuestras voluntades para formar nuestro carácter y profundizar nuestro conocimiento. Tremendo. Esto me trae a la mente el versículo de Salmos 37-34 que dice: espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará. Esa espera no es por una resignación, sino que es esperar pacientemente, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto, que Él está obrando en esta espera, que Él está haciendo cosas que tal vez no son perceptibles a los humanos, pero que definitivamente son necesarias para seguir redimiendo nuestro carácter. Y muchas veces en principio ni lo percibimos nosotros pequeños mismos, cambios. pero desde sobre la marcha uno se da cuenta lo que el Señor está haciendo en uno. Claro, y sobre todo cuando hacemos Mira una reflexión en retrospectiva, exactamente. Nosotras por naturaleza no somos pacientes. Yo no sé tú, pero la paciencia es algo que me reta continuamente todos los días. No está en mi diccionario. Esto es algo que definitivamente todos los seres humanos necesitamos aprender en mayor o menor grado, pero es un área que siempre hay espacio para la mejora, la paciencia. ¿Y qué mejor forma que desarrollar la paciencia que en la misma espera, en la sombra, en la intimidad, a donde nadie nos ve? Es algo que muchas veces creemos que estamos perdiendo el tiempo porque en la flor de la vida es cuando Dios nos está formando, porque no estamos haciendo nada, pero realmente es en este tiempo cuando el mundo cuando el mundo nos dice que debemos de florecer y ser inquietas y ser proactivas y controlar y dominar por aquí y hacer por allá como nos gusta a nosotras las mujeres, pues realmente muchas veces lo único que Dios nos pide es: espera en mí, descansa en mí, confía en mí, depende de mí. Y esto es algo que mientras más conocemos de la Biblia, mientras más compartimos ejemplos como el de Moisés, más cuenta nos damos que
la espera es una parte importante que Dios utiliza. De hecho, Moisés mismo tuvo que esperar 80 años para poder ser utilizado por Dios de una manera más eficiente, efectiva para su reino. Y así también el mismo Pablo, de quien estamos hablando en toda esta serie, no fue desde muy temprano que comenzó a ser útil para el ministerio de Dios. Fue ya un hombre ya adulto, maduro, más de 45 años y quizás más. Y también debemos de recordar siempre lo que Dios mismo le dijo a Samuel en 1 de Samuel, capítulo 16, 7, que dice: Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El mundo nos dice que no nos preocupemos por la profundidad de nuestro carácter, sino más bien que nos preocupemos por nuestra imagen. Todo está enfocado en cómo nos vemos. En el mundo, exactamente. Ese es el énfasis del mundo. Mientras que a Dios lo que más le interesa es la sustancia y el carácter que ocupan nuestros pensamientos y que despiertan nuestros afectos. Es ahí a donde Dios nos llama a enfocarnos y eso es lo que Él quiere que nosotros cultivemos en nuestro diario vivir. Sí, y cambiarla afuera es mucho más fácil que cambiar de carácter. No solamente es escondido de otros, pero también es más difícil. Y doloroso. Y doloroso, sí. Pero es una gran bendición cuando podemos ver cómo Dios redime nuestras debilidades y pecados para parecernos más a Cristo. Amén. Y regresando a Hechos, la semana pasada mencionamos que la iglesia tuvo paz y se extendió mientras Dios trabajaba en Pablo. La iglesia de Antioquía se estaba convirtiendo en la iglesia epicentro de la obra misionera. Aquellos que salieron de Jerusalén con la muerte de Esteban y llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, hablaron solo a los judíos. Sin embargo, aquellos que fueron a Chipre y Cirene predicaron a los griegos. Y se puede leer eso en Hechos capítulo 11, versículos 19 y 20. Ellos fueron a Antioquía notificando que un gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando esta gran noticia llega a la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé era de Chipre. Y como habían personas de Chipre que vivían allá, Bernabé podía entender la cultura, la lengua y la forma de pensar de la gente. Además de ser un hombre de gran animado. Escuchemos los versículos 23 y 24 de ese mismo capítulo. Cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animado a todos para que con corazón firme permanecieron fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Y Katy, solamente puedo imaginar el gozo que todos estos sintieron al experimentar el mover del Espíritu Santo y ver su poder manifiesto mientras estos hablaban. Esto eran cosas que estaban sucediendo, que eran nuevas para ellos. Ellos pensaban que los judíos, sin embargo, iban a aceptar a Jesús y por esto tuvieron miedo por sus vidas. Ellos no sabían cómo era realmente que iban a reaccionar los judíos. Las cosas que habían sucedido anteriormente, recordemos que Esteban y otros habían sido muertos, perseguidos por sus creencias cristianas, y todo esto que había pasado, pues obviamente se sentían como que no sabían qué era lo que iba a suceder. Sí, esperen que los judíos lo van a aceptar y los rechacen y quieren matarlo, y ahora se va a gentiles que para ellos eran que eran los infieles, los inmundos. Exactamente. Sin embargo, era raro para ellos.
Era una situación de gran incertidumbre, no sabían qué esperar, la reacción que iban a tener los que estaban escuchando el mensaje. No se amedrentaron, y eso es muy importante, no dejaron de compartir la verdad del Evangelio, de llamar a salvación. Sin embargo, experimentaron miedos e inseguridades, pero confiaban en Dios y fueron sorprendidos al ver la reacción de los que menos ellos imaginaban, que eran, como tú dices, los gentiles, los que ellos consideraban inmundos. Sin embargo, fueron los que fueron más receptivos al Evangelio y se convirtieron, y esto fue de gran gozo. ¿Quién lo iba a imaginar? Aquellos que ellos nunca se imaginaron fueron los que tuvieron mayor aceptación del Evangelio. Y esto sucede aún hoy en día, sí, porque los caminos de Dios nunca son los nuestros. La obra, uno es instrumento de Dios, pero la obra es del Señor. El que hace, Amén. El que convierte es el Espíritu Santo, Él es que Amén. Toca las vidas. O sea que la iglesia de Antioquía se convirtió, como dijo Katy, en una de las primeras y más importantes iglesias de este primer siglo. Imagínense todo lo que estaba ocurriendo, un gran número de personas convirtiéndose al cristianismo. Algunos se quedaban en Antioquía, otros se regresaban a sus ciudades, como tú mencionaste, con estas buenas nuevas, exacto, buenas nuevas sobre el Evangelio, que como creyentes avivados, pues llegaban a sus pueblos, a sus países de vuelta, y estaban ávidos de compartirlo con su familia y con todos aquellos en su círculo inmediato. Y esto fue lo que inició el surgimiento y la expansión del Evangelio en esta primera etapa. Y también quiero resaltar que en medio de todo esto, Pablo, de quien se trata esta serie de Mujer para la Gloria de Dios, estuvo ausente. Y todo esto sucedió no de manera coincidencial, sino por orquestación divina. Amén. A pesar de que Dios dijo que Pablo iba a ser el discípulo para los gentiles, sin embargo, Dios quería que nadie perdiera de vista que es Él quien hace la obra y no el hombre. Leamos en el versículo 25 cuando dice: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Saulo es Pablo, recuerden, sí. Hasta ese momento. Y Bernabé había oído de Pablo, y Ananías también, de que Pablo era el apóstol para los gentiles, y seguramente dirigidos por el Espíritu Santo salieron a buscarlo. No tenemos detalles de cómo Pablo estaba viviendo en Tarso, pero podemos suponer que este fue rechazado por su familia y por la sinagoga en Tarso, y posiblemente hasta lo hayan azotado. Y aunque no sabemos exactamente, muy probablemente fueron los mismos cristianos quienes le ayudaron a sobrevivir. Por la forma en que Pablo comenzó a predicar al llegar a Antioquía, es evidente que el Señor le había humillado y ya no tenía su confianza en su carne, sus habilidades, vamos a decir, su preparación, sino en Dios. Y posiblemente aquí es donde recibió el aguijón en la carne, porque esto es donde él fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde Jesús mismo lo enseñó. Y eso se puede leer en 2 de Corintios 12:7. Pablo explica la razón por ese aguijón. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me entalciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltece. Dios conocía la capacidad que tenía Pablo para enorgullecerse, y Pablo también lo entendía. Una capacidad de enorgullecernos que tenemos todos realmente. Así y algo de lo que tenemos que cuidarnos continuamente, porque está intrínseco, corre por nosotros. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta, como Pablo sí. Eso es una de las cosas más peligrosas del orgullo, que nos entendemos humildes, y mientras más humildes nos entendemos, regularmente más orgullosos somos orgullosos en nuestra humildad. Exacto, orgullosamente humilde. Exacto. Y Katy, este es el mismo hombre que dijo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me encanta este versículo. Este no es el mismo Saulo que era avasallante, que era perseguidor, que era arrogante. Este es otro hombre. Este es Pablo. Este es Pablo, una nueva criatura. ¿Y dónde aprendió Pablo todo esto? ¿Cómo pudo este Pablo llegar a estas conclusiones? En el anonimato y en la espera. Amén. En ese tiempo a solas en donde la palabra de Dios nos va permeando nuestros pensamientos, consumiendo nuestras emociones y suplantando la mentira por su verdad. Amén. Así es. Y eso mismo que Dios hizo para con Pablo, Dios lo puede hacer con nosotros, Dios lo quiere hacer con nosotros. Amén. Cuando Dios ha preparado nuestro corazón, Él abre la puerta para que entonces comencemos a servir en el ministerio y podamos ser siervas útiles, a servir de una manera que glorifique a Dios, y así nos demos cuenta de que no es nuestro ministerio, sino que es el ministerio de Él, de nuestro Dios. El tiempo en el anonimato nos enseña a ser pacientes y humildes. Este tiempo de prueba, de aflicción, de situaciones que salen de nuestro control, evidencian de que es Dios quien tiene el control. Amén. Y regresando a esta primera iglesia en Antioquía, el avivamiento allí era tan grande, fue tan grande que hasta se escuchaban las noticias en Jerusalén, por lo que obviamente estos necesitaban ayuda, y Bernabé sabía que Pablo era la persona con los dones, habilidades, conocimiento de las Escrituras y el llamado de Dios. Esto fue lo que llevó que Bernabé fuera a Jerusalén y allí buscara a Pablo. Exacto, a Pablo. Y es por esto que en humildad sale para Tarso a buscarle. No sé cómo localizó a Pablo en Tarso, porque Tarso era una gran ciudad, no era una ciudad pequeña, al contrario. Y Pablo se fue a Antioquía con Bernabé y pasó un año enseñando a las multitudes. Parece ser que en ese tiempo hubo paz en Antioquía, la iglesia pudo prosperar, los cristianos pudieron predicar sin oposición, pero como sabemos por la misma historia, esta paz, esta tranquilidad no duró para siempre. De hecho, al día de hoy, Tarso, la ciudad de Tarso, que está en Turquía, es 99% musulmana, y aunque no hay evidencia de persecución a los cristianos en nuestros días, no es extraño ver que no renueven la visa de los extranjeros cristianos que viven allá. Sin excusa. Exacto, y que haya resistencia a que el evangelio pueda ser compartido como una vez lo fue en aquel entonces. En el pasado sí sabemos que hubo violaciones y asesinatos, persecuciones a los cristianos, como hoy en día podemos ver en algunas partes del mundo todavía. Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Gracias por acompañarnos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en esta entrega, en esta serie sobre la vida de Pablo. En el día de hoy, este programa lo hemos titulado Cuando Dios cambia tus fortalezas en virtudes. Y ya hemos podido ver por qué este título, Katy. Así mismo en Pablo, como el Señor, esa pasión, ese empuje que Él tiene ahora es cambiado, empujar hacia Dios en vez contra Dios como era antes. Y esto es una advertencia, lo que hablamos antes de la pausa, sí. Es como la iglesia, que era la iglesia más importante en Antioquía, ahora no existe. 99% de la gente en ese país son musulmanes ahora. Y esto es una advertencia para nosotras. Esta fue una de las iglesias más importantes del primer siglo y ahora casi no hay cristianos en el país entero.
Esto es lo que ocurre cuando no vivimos a la altura de nuestro llamado. Podemos tener los mejores predicadores, aún hasta uno que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inafables que al hombre no se le permite expresar, como él explicó en 2 Corintios 2:4. Si somos nuevas criaturas, debemos vivir siendo sal y luz para quienes que nos rodean. No creo que podamos hablar sobre Pablo sin resaltar otro aspecto importante de la vida del cristiano, aunque no le gusta oírlo, es el sufrimiento. Hay muchos cristianos que creen que el sufrimiento viene de Satanás. Sin embargo, como vemos con Pablo, hay tiempos cuando el sufrimiento forma parte de soberana preparación como siervos útiles. Y aun cuando el sufrimiento viniera de Satanás, esto nos puede tocar, no nos puede tocar, a menos que Jesús le da permiso. Recuerden lo que Jesús dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esto fue el plan de Dios desde el principio. Definitivamente Pablo probablemente sufrió más que la mayoría de nosotras. Sin embargo, Pablo siempre siguió adelante. El sufrimiento, la aflicción no lo amedrentó. Él entendió el propósito del sufrimiento en su vida. Por eso podemos leer en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Qué gran entendimiento tuvo este hombre de lo que era el sufrimiento para poder llegar a esta conclusión. Amén. Cuando buscamos el rostro de Dios en los tiempos difíciles, Él nos consuela y a la vez Él nos usa para consolar a otros a través de nosotras. Obviamente, cuando tú has perdido un hijo, puedes ser más empático con aquel que ha perdido un hijo. Cuando tú has tenido que pasar por una gran enfermedad, puedes ser más empático con aquel que está pasando por una gran enfermedad. Y así sea la situación que te ha sucedido, Dios te consuela y te ayuda para que al día siguiente, al día de mañana, puedas tú también consolar a otro. En todos los pasajes que hemos leído sobre Pablo, nunca capté que este hombre tuviera una autocompasión de sí mismo, ni resentimiento por todas las circunstancias, dificultades que le tocó vivir, sino que entendió que Dios estaba permitiendo que todo esto pasara, toda esta aflicción sucediera en su vida con un propósito que iba más allá de él, un propósito mayor. Leamos Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Wow, qué perspectiva, como dice nuestro pastor Miguel, por encima del sol, viendo más allá de lo que son sus aflicciones, sus circunstancias inmediatas, el impacto que puede tener el Evangelio en medio de estas situaciones difíciles de aflicción y de dolor en su humanidad. Y cuando uno entiende eso, es más fácil a pasar por ellas, porque uno se da cuenta que es el Señor que está usándolo para su propósito y su gloria. Amén. Y nosotros, aunque estamos sufriendo, es un privilegio. Tenemos esperanza, podemos ver la bondad de Dios aún en medio de esa aflicción. Así mismo. Y Pablo entendía el soberanía y el poder de Dios. Amén. ¿Y dónde lo aprendió? En las mismas tribulaciones. Exacto. Donde no queremos ir. Leamos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 a 10.
porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Wow. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerto, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de gran peligro de muerte y nos librará. Nota ahora, no es que Él nos libró. Nos librará. Mira cómo, sí, la esperanza por vivir esa experiencia. ¿Escucharon? Y nos librará. Ya Pablo experimentó este poder, aún en las peores circunstancias. Él sabe que nada es imposible Amén. para Dios. En el capítulo 4 de 2 Corintios, en los versículos 8 a 9, leemos un resumen de la vida de Pablo. Sí. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Wow, Dios permita que aquellos que somos sus hijos podamos sufrir como Pablo sufrió. Amén. Esto solamente se puede aprender en medio de la aflicción, en medio del fuego, viviéndolo, experimentándolo. Pablo desarrolló su teología de dolor en el crisol del sufrimiento. Amén. Y a pesar de todo, Él no se envaneció por su extraordinaria firmeza, por su capacidad de enfrentar las dificultades con valentía, por su resistencia física o por su estabilidad emocional o por su pasión por seguir adelante a pesar de todo. Él estaba cada vez más consciente de que todo lo que él había podido hacer era por el obrar de Dios en Amén. medio de él, por encima de él, a pesar de él. Amén. Y esto es lo que Dios quiere también hacer con cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo más maravilloso, Katy, que la obra que Dios hizo en Pablo, Dios también la puede hacer hoy con cada uno de aquellos de sus hijos que estén dispuestos a someterse en obediencia y a vivir para Él, así como lo hizo Pablo. Amén. Quien a pesar de todo lo vivido, nunca se notó en él ni amargura, ni orgullo, ni rebeldía contra Dios, sino más bien un espíritu manso y humilde. Estas son las mismas tribulaciones que le formaron a la imagen de Cristo en él, y que Dios quiere también hacer con nosotros en medio de cualquier dificultad que nos toque a nosotros afrontar. Y como estamos hablando del sufrimiento, quiero entonces regresar al aguijón en la carne, en la vida de Pablo, quien dijo que este era un mensajero de Satanás, lo que significa que Satanás quería que el apóstol utilizara esta situación para que el apóstol apostara de su fe, dejara su llamado, pero sin embargo Dios usó este mismo aguijón para mantenerlo humilde, para mantenerlo dependiente de Él. Wow. Y esto es lo que Romanos 8:28 nos dice, es ver estas palabras en acción, porque dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Qué gran conocimiento es el poder aplicar esta verdad a nuestras vidas. Guía Amén. Nuestros pasos y nos permite ver cualquier situación, no importa el tamaño, desde un ángulo, como tú mencionabas, Katy, con esperanza y con fortaleza y aún en medio del dolor, ver su bondad. Y eso necesita intencionalidad, porque eso no es la primera cosa que viene sale a nuestra natural. mente. No. Uno tiene que reemplazar, coger cautivo ese pensamiento que es contra Cristo y reemplazarlo con Por la su verdad. Amén. Y noten la respuesta de Dios a las 3 peticiones de Pablo de quitarle el aguijón. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Si hay una persona que no creía que era débil, era Pablo o Saulo antes de. Él creía que era poderoso y que podía
dominar el mundo, pero ahora él está aprendiendo la realidad de la vida. Y eso se lee en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esto es totalmente opuesto a lo que el mundo cree, de que el poder se perfecciona con el éxito. El éxito nos vuelve orgullosas y Dios resiste a los soberbios, como Santiago 4:6 nos dice. Y como nuestro poder no viene de nosotras mismas, sino de Dios, el éxito nos hace más débiles. Nos puede hacer más débiles. Ahora escuchemos el resto de este mismo versículo en Santiago. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando somos débiles, entonces encontramos poder porque vamos de rodillas a aquel que sí tiene el poder. Amén. El único que puede resolver nuestros problemas y en la forma que Él quiere. Cuando aceptamos el plan de Dios tiene para nuestras vidas, entonces tenemos contentamiento en la gracia de Dios, a pesar del sufrimiento. Amén. Y esto es algo, Katy, que yo sé que tanto tú como yo hemos podido tener el privilegio de verlo en acción, en vida de hermanos a nuestro alrededor, que le ha tocado superar pruebas muy, muy, muy dolorosas. Sin embargo, hacerlo con gozo, con esperanza, confiados, cimentados en su fe. La realidad es que el propósito de Dios no es que seamos felices en este mundo. Ese no es el objetivo de Dios, sino que seamos santas. Él quiere transformarnos en las mujeres que Él nos ha llamado a ser, y que Pablo también de tan buena manera lo aceptó, lo entendió, como leemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, con el éxito humano nosotras nos gloriamos, nos envanecemos. Sin embargo, en la debilidad es cuando Dios está haciendo su mayor obra, donde más brillo toma el obrar de Dios en medio nuestro, en medio del quebrantamiento, en medio de nuestras incapacidades que se hacen evidentes, que nos limitan, que nos humillan. Es una contradicción, pero esa es la realidad. Es la realidad. Y creo que es evidente al estudiar la vida de Pablo que los sufrimientos no son nada nuevo, y obviamente él no es el único personaje bíblico que sufrió. Eso es evidente. Mientras más nos adentramos en la palabra, más personajes, más situaciones vemos de personas que estuvieron cercanas a Dios, que caminaron en santidad incluso, pero que aún en medio de su caminar apegado a Dios, le tocó vivir pruebas. De hecho, la Biblia nos asegura que en este mundo tendremos aflicción, como nos dice Juan 16:33, y esa es una realidad que sigue presente en la vida de todos aquellos que somos cristianos. Vamos a tener aflicción, pero afrontemos estas aflicciones como lo hizo Pablo. Sí, como hemos pasado tanto tiempo donde no hemos tenido persecución en este lado del mundo, porque en otros lados están, uno como se ha acostumbrado al confort. Estamos muy complacientes. Y no nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Sí, así es. Pero aún sin tener persecución de afuera, la guerra espiritual adentro de mi corazón es fuerte. Y constante. Y constante. Y es peor que afuera. Pues yo necesito darme cuenta que yo estoy en esa guerra espiritual y yo necesito dominar este sentir, estas emociones, estas ideas que yo tengo y cambiarlo a lo que Cristo, en la forma que Él quiere que yo piense. De hecho, Katy,
Yo creo que es una señal de advertencia. Si nosotras estamos viviendo una vida muy pacífica y no estamos teniendo ningún tipo de confrontación, eso debe despertar en nosotros un cuestionamiento de cuáles son los valores, cuáles son los afectos que nos están guiando en nuestro diario vivir, porque tal vez estemos tan acomodadas al mundo que lo que esté rigiendo nuestras vidas sean las mentiras del mundo y no la verdad de Dios. Y no la verdad de Cristo. Excelente punto, Aileen. A la luz de las Escrituras, resulta absurdo llegar a la conclusión de que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana. Escuchemos a Job en capítulo 5, versículo 7, y eso fue, según los estudiosos, sí, él fue uno de los primeros libros que fue escrito, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelen hacia arriba. Vivimos en un mundo caído. Vamos a sufrir, eso es parte de. Y note que él no dijo a los cristianos, sino a todos, porque vivimos en este mundo caído. El dolor es el producto del pecado. Dios no existe para hacernos felices, como tú dijiste, Aileen, sino que nosotros existimos para darle la gloria a Dios. Amén. La vida no se trata de nosotras, sino de Dios. Y hasta que lleguemos a su presencia, Él continuará permitiendo el sufrimiento para convertirnos en siervos útiles y humildes, en personas mansas y humildes como Cristo. Amén. Solo cuando se tiene un entendimiento superficial de Dios es que se llega a la conclusión de que un Dios amoroso nunca debemos dudar de sus motivaciones, porque vamos a sufrir. Aunque Él es un Dios amoroso, el sufrimiento es parte de su amor. Amén. Para cambiarnos, aun cuando no lo entendamos, porque si dudamos de Dios, entonces estaremos haciendo igual que Eva en el jardín. Sí. Cuestionando la bondad y la misericordia de Dios. Y recuerda, como vimos en la vida de Pablo y también en la de Moisés, cualquiera que sea el sufrimiento que estemos pasando, este puede finalmente resultarnos en beneficio, siempre. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, porque Dios ve lo que nosotros no vemos y Él sabe lo que mejor conviene a sus hijos, aunque nosotros no entendamos, como tú mencionabas, Katy. Dios es quien conoce toda la historia, pasada, presente y futura, la historia mía y la historia del mundo entero, y Él nos conoce incluso mejor que nosotras mismas. Él sabe mejor que nosotras mismas lo que nosotras necesitamos, aun cuando no lo entendamos. Dios sabe mejor que nosotras, siempre, siempre, y su bondad y su misericordia y su gracia siempre van a estar del lado de nosotros, de aquellos que somos sus hijos, de aquellos que vivimos para agradarle, que queremos vivir para exaltar su nombre. Escuché, de hecho, hace mucho que en vez de preguntarnos en el día a día por qué me está ocurriendo X o tal situación, en vez de preguntarnos esto, que mejor nos preguntemos ¿para qué Dios está permitiendo que me pase esta aflicción? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué Dios quiere enseñarme a través de todo esto? Porque en cada circunstancia que Dios permite en nuestra vida, Él nos está apuntando a la eternidad. Y creo que no debemos limitarnos solamente a esta pregunta, sino también preguntarnos cómo debemos responder a lo que nos está ocurriendo. Hacer esta introspección continuamente en medio de nuestro diario vivir nos va a llevar, si estamos obviamente alimentándonos de su palabra, conociendo y dominando su palabra, la verdad. Estas preguntas, esta introspección nos puede llevar a un mayor crecimiento y un mejor entendimiento de nuestras condiciones a la luz de su verdad. Así mismo es. Y quiero advertirles que su primera reacción usualmente no es lo que Dios quiere. No, es rebeldía regularmente. Exactamente. Nosotros tenemos que pensar, ok, yo estoy sintiendo eso, ¿qué haría Jesús? ¿Qué dice la palabra? Y entonces dominar ese sentir que yo tengo, ese deseo que yo tengo y reemplazarlo
como Corintio dice, coger cautivo todo el pensamiento que es contra Cristo y reemplazarlo con la verdad, aunque no lo siento en un momento. Y eso no es hipocresía, eso es sometimiento. Exactamente, gracias. Lo iba a decir eso ahora mismo, estaba pensando igual. Y otra mentira que creemos es que no podemos estar contentas si estamos sufriendo. Pablo es un ejemplo típico de la falsedad en esta creencia. Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 12, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Amén. En todo y en por todo he aprendido el secreto, escuche, el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Y por qué? Porque él sabía que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Wow, tremendo, tremendo lo que podemos aprender de este gran personaje de Pablo. La verdad es que hay tanto aliento, tanta sabiduría en la palabra de Dios a través de todos estos hombres que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha inspirado. Amén. Para dejarnos un legado de conocimiento, de experiencias reales vividas por hombres que han sufrido y que lo mismo que nosotros estamos padeciendo, Katy, hoy en día. Así Nunca dudemos de que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Y como siempre, el tiempo aquí nos queda corto. Siempre nos quedamos con deseos de continuar expandiendo y hablando sobre los temas que estamos aquí tratando, pero tenemos que terminar. Hemos llegado a esta última parte del programa en donde nos quedamos con todo el deseo de seguir aprendiendo sobre Pablo. Amén. Este gran hombre, gran ejemplo que nos reta a crecer en nuestro cristianismo. Y vamos a decirle más, queremos aprender de Dios a través de la vida de Pablo. Excelente. Yo sé que eso es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Pero eso es Dios que estamos estudiando. Amén. Y lo que Él hizo en la vida de Pablo. Excelente punto. Aquí no se trata de ningún hombre, ni siquiera de ningún hombre que esté en la palabra. Se trata de Cristo. Amén. Y eso es lo que queremos compartir en este espacio. Meditemos sobre todo lo que hemos estudiado en este programa. Escuchemos su voz mientras seguimos estudiando su palabra, mientras seguimos reflexionando en nuestras vidas de manera personal y evaluemos todo lo que nos está sucediendo a la luz de lo que hemos estado aprendiendo en la vida de Pablo, de lo que Dios hizo en su vida, porque ese mismo Dios que obró en la vida de Pablo, ese mismo Dios quiere obrar hoy en nuestras vidas. Él es lo mismo hoy, ayer y para siempre. Amén. Y si eso sucede en nuestras vidas, pues vamos a ser grandemente bendecidas, pero sobre todo Dios será grandemente glorificado. Amén. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde continuaremos compartiendo de esta serie sobre la vida de Pablo. Y como decimos siempre, y lo voy a repetir, que no es un cliché, es algo importantísimo para nosotros recordarles que necesitamos de sus oraciones. Amén. Para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. No es un dicho, es real. Estamos en una guerra espiritual. Es una necesidad. Nosotros no podemos seguir sin esto. Y hay poder en la oración. Así nos enseña la Biblia. Amén, amén. Oramos por el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @MPLGDD en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.